nuestro sermón de hoy, que se encuentra en la carta a Filipenses. Vamos a continuar donde habíamos quedado, en el capítulo 2. Y el texto que hoy vamos a considerar, amados hermanos, nos llevará a reflexionar sobre una de las verdades más sublimes de la fe cristiana. Y es que el fundamento de nuestra unidad, amados hermanos, no descansa sobre nosotros mismos, no descansa sobre nuestros propios méritos, sino sobre el ejemplo de Jesucristo. En una época, hermanos, como decíamos en los anteriores sermones también, en la que el orgullo y el individualismo predominan, este pasaje que vamos a considerar nos desafía a adoptar una mentalidad contracultural, marcada por la unidad, por la humildad y por el servicio. Y es por ello, hermanos, que este pasaje nos invita a adoptar la mente de Cristo y, de hecho, lo va a poner a Él como el supremo ejemplo para nosotros. Exploraremos entonces lo que significa vivir con humildad, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y exaltar a Jesús como el Señor que merece toda gloria. Este texto, hermanos, no solamente es una enseñanza teológica, sino que también es una guía práctica para nuestra vida cristiana y nuestra relación con los demás. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, pone ante nosotros un desafío. Y este desafío pudiéramos condensarla en una pregunta, y es: ¿estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo? Porque decimos amén a muchas cosas, pero cuando el ejemplo de Cristo se nos muestra tan claro como se nos va a mostrar en este pasaje, la respuesta que debemos responder es si estamos dispuestos a seguir el mismo ejemplo, si estamos dispuestos a renunciar, así como Cristo renunció, de esta misma manera. Así que los invito a que se puedan poner en pie, amados hermanos, y consideremos este hermoso texto de la palabra del Señor. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Cuando el apóstol finaliza el capítulo 1, él lo hace exhortando a los filipenses a que vivan de una manera digna del Evangelio, como nos exponía nuestro presbítero Claudio. Y con esto en mente, Pablo comienza el capítulo 2. Aunque Pablo no escribía por capítulos, sabemos que esto fue añadido por las editoriales, pero vemos entonces acá una unidad, porque Pablo comienza diciendo, por tanto. Estas palabras conectan el capítulo 2 con lo que venía diciendo antes, de manera que Pablo todavía está hablando de una vida que debe ser digna del Evangelio. Y al final del capítulo 1, Pablo está hablando de una vida digna del Evangelio que, por un lado, debe resistir los ataques exteriores, es decir, los ataques de quienes se oponen, los ataques de los enemigos, pero por otro lado, una vida digna del Evangelio también se trata no solamente de resistir a los que se oponen, sino también de relacionarnos adecuadamente, internamente, entre nosotros, de mantener la unidad. La iglesia de Filipos, amados hermanos, no era una iglesia exenta de problemas. Cuando Epafrodito llegó a donde Pablo, Epafrodito le comunicó a Pablo las cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Y Pablo responde, escribe esta carta agradeciendo la donación de los filipenses, porque los filipenses eran comprometidos con Pablo en ese sentido, de mantener su ministerio, de aportarle económicamente. Pero Pablo también aprovecha para solventar las dificultades, para tratar de corregir los eventos que se estaban dando en esta iglesia
Y es que sucedía que en la iglesia de Filipos había una división entre dos siervas del Señor llamadas Evodia y Síntique. Estas dos mujeres posiblemente lideraban algún tipo de ministerio, eran influyentes y, sin embargo, estaban en desacuerdo entre sí. Ambas eran siervas del Señor, ambas eran honorables y, sin embargo, había división. Aunque no se detalla la naturaleza del conflicto, este podría estar relacionado quizás con diferencias de opinión, diferencias de liderazgo o diferencias de prioridades dentro de la iglesia. Y hace poco, amados hermanos, conversaba también con un hermano acerca de esto mismo, de los desacuerdos dentro de la iglesia. Y le hacía saber que incluso en las familias más pequeñas, en el núcleo más íntimo, hay de repente desacuerdos. Quizás en una familia solamente del esposo y la esposa, no pasa mucho el tiempo después de casarse para presentarse los problemas. El esposo puede hacer algo, o decir algo, o ocurrir algo, y a la esposa le parece mal, y hay un desacuerdo ahí. O viceversa, la esposa puede hacer algo que al esposo no le parece, y tenemos un problema ahí en un núcleo tan pequeño de dos personas. Ahora, agréguele esto a los hijos, amados hermanos. Los hijos de repente también pueden hacer cosas o pueden tener deseos que son contrarios a la voluntad de los padres y en la familia entonces se produce un problema también. Ahora, usted lleve esto al trabajo, donde hay más personas, con más personalidades, distintos caracteres. Van a haber problemas allí, van a haber desacuerdos allí también. O tráigalo entonces a la iglesia. A una iglesia póngale de 10 miembros, de 30, de 50, de 100 o de más. Cada uno con distintas personalidades, cada uno con distinta manera de pensar, cada uno con distintas prioridades. ¿Y deberíamos esperar, hermanos, que no hayan problemas o desacuerdos? ¿Los habrá? Por supuesto que los habrá. Y más, amados hermanos, en un mundo caído en el que vivimos y aún con un corazón que todavía lucha contra el pecado. De manera que todas estas cosas van a ocurrir. Ocurrirán estos desacuerdos en nuestras familias, en nuestros empleos, ocurrirán también, en la IBGS. No debiéramos extrañarnos por eso. Sin embargo, así como Pablo, hermanos, ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, también a nosotros hoy se nos llama a la unidad. Pero la demanda del Señor, amados hermanos, no es que pensemos exactamente igual en todo, que sintamos exactamente igual en todo y que hablemos exactamente igual en todo, porque esto es imposible. Somos distintos, no somos autómatas. Pero sí podemos tener todos, amados hermanos, un mismo objetivo. Sí podemos ir todos hacia un mismo lugar. Sí podemos tener todos una misma prioridad y sí podemos tener todos una misma meta por encima de las individuales. Porque la unidad, amados hermanos, es esencial para que la Iglesia de Cristo cumpla su propósito. ¿Y su propósito cuál es? El propósito de la Iglesia es el de glorificar a Dios, proclamar el Evangelio y reflejar el carácter de Cristo. Y si la unidad, amados hermanos, es esencial para que la Iglesia cumpla con su propósito, las divisiones, por contraparte, contradicen el Evangelio. Y son un pésimo testimonio ante el mundo. Y además son un obstáculo también para la obra del Espíritu Santo en nosotros, ya que la falta de amor y la humildad contristan al Espíritu Santo, según Efesios 4:30. Es por eso, amados hermanos, que el apóstol Pablo va a sentar las bases acá para una unidad sólida en la Iglesia. Al apóstol no le interesa la unidad superficial, la unidad solamente bajo las apariencias, sino que le interesa más bien una unidad espiritual de los creyentes como cuerpo de Cristo. De manera que una vida digna del Evangelio, amados hermanos, busca, además de resistir los enemigos, además de permanecer firme en la fe, busca activamente también la unidad dentro de la Iglesia. En el primer versículo dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo acá está apelando a los beneficios espirituales que los creyentes ya han recibido en Cristo. De manera que esta pequeña cláusula, esta pequeña palabra que se repite, el si hay alguna consolación, si algún consuelo, si alguna comunión, si algún afecto, no es que Pablo esté poniendo en duda acerca de si los filipenses han recibido estos beneficios espirituales o no. Pablo entiende que sí,
Son declaraciones retóricas y la respuesta es evidente a cada una de estas declaraciones. Es un rotundo sí. Y estos beneficios espirituales, hermanos, son los que debieran motivar a los filipenses a vivir en unidad y armonía, porque son hermanos, han nacido de nuevo, tienen un mismo Salvador y por lo tanto tienen comunión entre ellos. Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo. La palabra consolación en el griego hace referencia a la fuente del bienestar que una persona siente cuando es consolada en tiempos de decepción. Y Cristo, amados hermanos, se nos presenta como esta fuente abundante de consuelo para el creyente. Nuestras culpas han sido cargadas sobre Él, como cantábamos. Nuestros pecados han sido todos y cada uno de ellos pagados por Él a precio de sangre, como también cantábamos. Hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios y nos consuela el hecho de saber que el Señor nos concede su justicia, la justicia de una vida sin pecado, y que además ha cargado con los nuestros para pagar por ellos con su sangre. Y esto, hermanos, es una realidad para todo creyente. Este consuelo está ahí operando en nosotros por medio del Espíritu. La obra que Cristo hizo a favor nuestro nos consuela, debiera consolarnos. Él es la fuente de nuestro consuelo y de esto participamos todos. De manera que a mí, amados hermanos, se me ha perdonado de la misma manera que se le ha perdonado a usted. Una de las cosas que a usted y a mí nos unen es que, amados hermanos, tanto usted como yo hemos pecado contra el mismo Dios. Unos han hecho unas cosas, es cierto, otros han hecho otras, pero quizás, amados hermanos, aunque no todos hemos pecado de la misma manera, sí todos y cada uno de los que aquí estamos hemos pecado contra la misma persona, contra el mismo ser. Por lo tanto, hermanos, entre nosotros no hay uno mejor que otro. No hay uno más grande que otro. No hay uno que pueda enaltecerse o enorgullecerse más que otro, ya que todos hemos ofendido al mismo Dios. Todos hemos quebrantado la misma ley. Por lo tanto, nadie pudiera levantarse con la cabeza erguida en nuestra congregación. Pero así como todos hemos quebrantado la misma ley, amados hermanos, también todos los que creen en Cristo Jesús son perdonados, son justificados, son hechos hijos de Dios y ahora pasan a formar parte de la nueva familia que es la familia espiritual del Señor. Y en medio de circunstancias difíciles tenemos un futuro glorioso sellado con la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Y por medio del consuelo, hermanos, que recibimos en nuestras aflicciones, también nosotros podemos consolar a otros. Y esto es lo que el apóstol Pablo está preguntando, está diciéndoles, está llevando a los filipenses a que recuerden los consuelos que reciben de parte de Cristo. Y la pregunta es, ¿ha experimentado alguna consolación en Cristo usted? Yo sé que sí, porque los hijos de Dios son consolados por medio de Cristo. ¿Cristo lo consuela, amado hermano, en medio de sus aflicciones? ¿Tiene algún consuelo de Él en medio de lo que está sufriendo? ¿Cristo juega algún papel en su sufrimiento? Debe jugarlo, en los hijos de Dios debe jugarlo. De hecho, Cristo es fundamental para nuestro consuelo. Y como decíamos, de esto participamos todos. Entonces, hay una unidad entre nosotros. Pablo continúa diciendo, si hay algún consuelo de amor. El apóstol aquí continúa mencionando si hay algún consuelo de amor en Cristo y de nuevo, esta es una declaración retórica que obviamente la respuesta es afirmativa. Somos consolados por Cristo al saber que cuando aún éramos pecadores, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aún hoy, amados hermanos, cuando pecamos, sabemos que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y que este amor, hermanos, esta intercesión del Señor, estas promesas dadas a nosotros, este velar por nosotros, esta preservación que el Señor ejerce sobre nosotros para que perseveremos hasta el fin, nos consuela en medio de nuestras debilidades. El amor del Señor, amados hermanos, el amor del Señor, ese amor que siempre está ahí, ese amor que nunca deja de ser, ese amor sacrificial, ese amor que no busca lo suyo propio, ese amor que también es reflejado en nosotros, no solamente un sentimiento, es una realidad práctica que se expresa a través de las obras hacia los demás. El amor de Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo y no solamente nos consuela, hermanos, sino que también nos capacita para amarnos los unos a los otros.
La unidad de la Iglesia, entonces, está sostenida y fortalecida por el amor que los creyentes reciben y que, a su vez, también deben compartir. Ese amor, hermanos, que no busca lo suyo, ese amor que no es egoísta, ese amor que no tiene envidia, ese amor que no es jactancioso, ese amor que no hace nada indebido, sino que es sufrido y que es benigno. Ese amor sacrificial. Y ese amor debe estar entre nosotros también. Y de hecho, es un hecho que está entre los filipenses. Por eso Pablo los motiva a recordar si hay algo de esto entre ellos. Y la respuesta, obviamente, es afirmativa. Ellos experimentan el amor de Dios. Ellos viven el amor de Dios. Ellos se aman entre sí mismos porque el amor de Dios está siendo reflejado entre ellos. Y el llamado, entonces, es a nosotros hacer lo mismo. Este consuelo de amor en nosotros es necesario, hermanos, porque no solo alienta y edifica a los creyentes, sino que también actúa como un vínculo entre nosotros que fomenta la unidad, la paz y el compañerismo. El amor de Dios en nosotros debe traducirse en amor mutuo dentro de la congregación. El apóstol continúa diciendo, si hay alguna comunión del Espíritu, y aunque los cristianos sean muchos, hermanos, y vengan de diferentes contextos, culturas, tradiciones, todos comparten la misma experiencia del Espíritu. Esta unidad espiritual debe ser el pilar sobre el cual se construye, hermanos, la unidad de la Iglesia. El Espíritu es el agente que crea la armonía, el entendimiento mutuo y la paz dentro de la comunidad de la fe. Y yo lo invito, amado hermano, a que usted viaje a otro país. Vaya a Estados Unidos, vaya a Europa, vaya a Asia, a donde quiera que vaya, y usted inmediatamente lo que va a notar allá es la brecha cultural que hay entre usted y las personas nativas de aquel lugar. Y usted se va a sentar a la mesa y va a sentir esa brecha cultural entre ustedes. Va a sentir esa división y va a ir a trabajar en aquel lugar en el extranjero y va a sentir esa brecha también. Pero yo lo invito a congregarse, a ir a una iglesia donde se predique la palabra del Señor en aquellos lugares. Y estoy seguro de que usted va a entrar y va a decir, estos hermanos son de los míos. Porque tiene comunión con ellos, porque tienen el mismo espíritu, porque tienen el mismo Padre, porque tienen el mismo Salvador, porque tienen el mismo Dios. Y pareciera que en aquel lugar todos hablan un mismo idioma. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo obra comunión entre nosotros. Y esto es necesario, porque sin esta comunión del Espíritu, hermanos, no podríamos vivir de acuerdo con el propósito y el plan divino del Señor, que es la unidad entre nosotros. El apóstol dice, y terminando ya el versículo 1, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y este punto hace referencia a los sentimientos más profundos, a esos sentimientos sinceros de afecto y de compasión que los creyentes deben tener los unos por los otros. La palabra afecto entrañable implica un amor sincero, un amor tierno, un tipo de cariño que surge de las entrañas, de un corazón transformado por Cristo. Y la misericordia acá, que se traduce mejor como compasión, se refiere a la empatía, la capacidad de identificarse con el sufrimiento de los demás, de compartir el dolor de nuestro hermano, de compartir también el bienestar de nuestro hermano. El afecto entrañable y la compasión, hermanos, son fundamentales para la unidad en la Iglesia, porque permiten que los creyentes se cuiden mutuamente y que se apoyen en tiempos de necesidad, que se ayuden a crecer espiritualmente, porque la unidad, amados hermanos, no es solamente un asunto doctrinal, sino un asunto también emocional y relacional. Cuando los cristianos se ven a sí mismos como una familia, entonces, amados hermanos, esa unidad se fortalece. Y Pablo presenta estos motivos no como condiciones, sino como realidades en ellos, realidades que ya están presentes en la vida de los creyentes. Es como si Pablo dijera, si ustedes ya experimentan estas realidades, entonces la unidad debe ser la consecuencia natural de su vida en Cristo. En otras palabras, Pablo está apelando a la experiencia compartida de los creyentes en Cristo, en el amor de Dios, en la comunión del Espíritu y en la empatía mutua. Y la unidad, hermanos, no es algo que los cristianos deban crear de cero, sino que es algo que ya está presente en la vida de todos ellos a través de las bendiciones espirituales, de los recursos espirituales, y que debe ser vivida y expresada en la práctica. Por lo tanto, este versículo nos llama a vivir de acuerdo con las realidades espirituales que hemos recibido en Cristo. La consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la compasión, estas realidades deben unir a los cristianos en una fraternidad auténtica, que se exprese en el cuidado mutuo, en el amor sacrificial y la paz entre todos los miembros de la Iglesia.
Y continúa diciendo el apóstol, completad mi gozo, versículo 2. Si esto es así, si esto se dan ustedes, si ustedes han experimentado estas cosas, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol tiene gozo, pero este gozo, amados hermanos, puede ser aún mayor, puede ser más pleno, puede ser más completo cuando la unidad de los filipenses sea perfeccionada, cuando sus miembros tengan la misma disposición mental y el mismo propósito. Lejos, amados hermanos, de una unidad superficial, un compartir genuino de valores, metas y perspectivas espirituales. Y todo esto, amados hermanos, teniendo el mismo amor. Y la palabra aquí para amor es ágape en griego y denota un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor desinteresado. Es un amor que se manifiesta en el servicio y la humildad hacia los demás. Que todos debamos tener el mismo amor tiene como el propósito de reflejar el amor sacrificial y abnegado que Cristo mostró por nosotros. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3, dice un versículo que ya ustedes conocen. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Cuando el apóstol en el versículo 2 dice unánimes, se refiere a que debemos estar de acuerdo, de una mente, tener una misma actitud. Y este término está relacionado con la idea de cooperación y de armonía dentro de la Iglesia. Y enfatiza que la unidad, amados hermanos, no es solo en el pensamiento, sino que la unidad también debe darse en la acción. Los creyentes deben trabajar juntos como un solo cuerpo, en un mismo espíritu, para avanzar la obra del Evangelio. La unidad, amados hermanos, es algo más que un acuerdo intelectual. Es una unidad de acción y de voluntad, donde cada uno de nosotros cumplimos distintos roles según donde el Señor nos ponga, según donde el Señor vaya dando. Porque sabemos que el Señor reparte los dones según su voluntad y da a cada uno según su voluntad. Entonces, cada uno dentro del cuerpo de Cristo puede trabajar, puede servir en un área o en otra. Amado hermano, a mí me saca de acá y de hecho me tocó hacer manualidades con mi esposa. Y si usted me viese, amado hermano, mi esposa llevaba 30, 40 recortes y yo estaba con el segundo todavía. Y ella me miraba así y cortaba y me seguía mirando. Y me dice, mejor tome a Sofía, mi amor. Y ella continúa. Porque cada uno, hermano, tiene sus habilidades. Y cada uno debe desarrollar sus habilidades o sus dones para la gloria de Cristo, según el Señor le haya dado. Hay otros hermanos que tienen otras. Hay otros hermanos que pueden servir de otra manera. Pero todos debemos hacerlo en unidad. Todos debemos hacerlo con un mismo propósito, que es la gloria de Cristo, que es el avance del Evangelio. Y esto, hermanos, se da en la unidad, no en la división. No todos somos predicadores. Y debemos considerar esto, amados hermanos, que pudiéramos tener mejores predicadores, es cierto, pudiéramos tenerlos. Pudiéramos tener mejor equipo de alabanza también, es cierto, pudiéramos tenerlo. Pudiéramos tener mejores miembros también de la iglesia, es cierto, pudiéramos tenerlo. Pero acá estamos, hermanos, los que el Señor ha llamado. Acá estamos los que Cristo ha rescatado y estamos llamados, por medio de ese Espíritu Santo, a vivir en unidad entre nosotros. Desarrollándonos cada uno a donde el Señor nos llame a desarrollarnos. Disponiéndonos cada uno de nosotros a servir al Señor donde el Señor nos llame, donde el Señor nos lleve. Sintiendo una misma cosa. Y el verbo aquí implica tener una disposición emocional o sentimiento hacia los demás. No somos individualistas. No nos servimos a nosotros mismos, no soy yo y Dios y nadie más, sino que estamos en un grupo de hermanos, estamos en una congregación, estamos en medio del cuerpo de Cristo y debemos considerar también al hermano que tenemos al lado. La idea, hermanos, es que los creyentes no solo deben pensar de la misma manera, sino que deben tener el mismo afecto y el mismo ánimo. El corazón y la mente deben estar alineados acá. Y esto implica una comunidad profundamente comprometida en la que los miembros no solamente se preocupan por sus propios intereses, no solamente velan por sí mismos, sino que por el bienestar de los demás también, buscando lo mejor para la Iglesia de Cristo en su conjunto. La unidad en los sentimientos es un reflejo de la madurez espiritual y del amor mutuo. Y es en el contexto, hermanos, de las bendiciones espirituales que los filipenses han recibido, que Pablo les anima a hacer que todo esto complete su gozo. Al vivir de acuerdo con estas virtudes, promoviendo la unidad.
Pero la unidad, amados hermanos, es imposible sin humildad. Si no hay humildad, es imposible la unidad. Y así como el amor y la comunión comparten en Cristo y nos llaman a la unidad se manifiesta al vivir con humildad, considerando a nuestro hermano como más importante que a nosotros mismos. Y esto nos lleva al segundo punto, la humildad como base de la unidad, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En los versículos que hemos desarrollado se nos hablaba positivamente acerca de las cosas que los filipenses debían hacer, y sin embargo ahora se nos habla negativamente acerca de aquello que es un peligro y que por lo tanto deben guardarse, y debemos guardarnos nosotros también. La contienda y la vanagloria son instrumentos de división dentro de la Iglesia. Primeramente, amados hermanos, son cosas que no corresponden a un cristiano porque son lo contrario a los frutos del Espíritu. Por lo tanto, amados hermanos, sabemos que donde hay contienda no está obrando el Espíritu, está obrando la carne. Además, permitir esto en el cuerpo de Cristo sería como permitir que un cáncer se propague haciendo daño al resto del cuerpo. La palabra original, que aquí se traduce como contienda, es la palabra griega eriteia y su significado hace referencia a una fuerte ambición egoísta y de rivalidad. Un fuerte impulso para el éxito personal, sin inhibiciones morales, es decir, sin atender a las advertencias de la conciencia. Y esto precisamente, hermanos, es lo que estaban haciendo algunos predicadores en el capítulo 1 allá en Roma. Estaban predicando para su propia gloria, estaban predicando para recuperar la influencia que habían perdido porque Pablo había llegado a aquella región, y estaban predicando para exaltarse a sí mismos, para volver a recuperar su influencia, sus seguidores, una influencia que había sido socavada por Pablo, y estaban enfocados en su beneficio personal a expensas de los demás. Este tipo de comportamiento provoca divisiones y contradice el espíritu del Evangelio, amados hermanos. No estamos acá para ver quién brilla más. No estamos acá para ver quién es más grande o quién se exalta más, o a quién aplauden más o a quién admiran más. Este tipo de comportamiento, hermanos, provoca divisiones y contradice el espíritu del Evangelio, ya que aquel que ve a cada hermano como una amenaza a sí mismo ha perdido el norte. Y ocurre, hermanos, ocurre dentro de la Iglesia, que miramos al hermano, miramos al que está al lado, miramos quizás al que tiene más dones que yo o que es más notorio que yo, y lo miramos con un sentido de competencia, lo miramos con un sentir de rivalidad, lo miramos con un deseo de quizás poder llegar a ser superior que el otro. Y empezamos una especie de batalla de ver quién es más grande. Pero contrario a esto, hermanos, se nos demanda, y se les demanda a los filipenses, que cualquier cosa que hagan, sea lo que sea, lo hagan más bien con humildad. ¿Pero qué es la humildad? La humildad bíblica no es andar con la cabecita abajo y hablar bajito. La humildad bíblica no es tener una casa económicamente baja, de clase baja. La humildad bíblica no tiene que ver con los recursos económicos, no tiene que ver con nuestra timidez, sino que la humildad bíblica, amados hermanos, es una disposición interna que reconoce la dependencia de Dios y el valor de los demás también. Es una virtud clave en la enseñanza de Pablo, pero contracultural en su tiempo, ya que en el contexto greco-romano la humildad se asociaba, al igual que en nuestros días, con la debilidad y la subordinación. Pablo redime esta virtud poderosa y la contrasta radicalmente con el orgullo y la autosuficiencia. La grandeza, según los principios del reino de Dios, no tiene que ver, amados hermanos, con quién es más elocuente, o quién tiene más carisma, o quién tiene más seguidores. Ese no es el más grande necesariamente. Tiene que ver más bien con aquel que está dispuesto a servir a su prójimo y valorar a los demás como quienes fueron hechos a imagen de Dios. Y esta humildad, hermanos, es necesaria para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿De dónde surgen las divisiones? Si no es generalmente del orgullo y de las rivalidades. Mientras que la humildad, el amor y el servicio fomentan la armonía. La Iglesia, amados hermanos, refleja el carácter de Cristo cuando sus miembros buscan el bien común y trabajan juntos, dejando de lado
los intereses personales. Y esto, hermanos, permite que valoremos correctamente a los demás. Y de hecho, respecto a esto, indica que deben valorar cada uno a los demás como superiores al mismo. Ahora, ¿quiere decir esto que yo no valgo nada? ¿Quiere decir esto que usted no vale nada? Por supuesto que no. Pero este llamado a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos implica cultivar una perspectiva que priorice las necesidades ajenas, que priorice las necesidades de nuestros hermanos sobre los intereses propios. Es una expresión práctica del amor cristiano y un antídoto contra el egoísmo, hermanos. Continúa diciendo, no mirando, versículo 4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es cierto, hermanos, que la tendencia natural del hombre es el egocentrismo. Pero por otro lado, Pablo no está abogando aquí por un abandono de nuestras responsabilidades, por un despreocuparnos de nuestras responsabilidades y mirar las de los demás solamente, sino que nuestra vida debe ser una vida marcada por la generosidad, una vida que se distinga por la generosidad y la consideración hacia los demás. Las prioridades del creyente deben ir más allá de sí mismo. El creyente debe levantar la mirada de sí mismo y considerar en medio de dónde ha sido puesto. La vida cristiana, hermanos, no se vive en aislamiento, sino que se vive en comunidad, se vive en comunión, donde las necesidades de los demás deben ser atendidas activamente. Y este principio, amados hermanos, refleja el amor sacrificial de Cristo, quien se entregó a sí mismo por el bienestar de su pueblo, hermanos. ¿Y sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema, hermanos, es que pretendemos estar unidos a Cristo y decir Cristo yo y nada más, pero no unirnos a nuestro hermano. Ese es nuestro problema. Pretendemos que a través de nuestra unión con Él podamos participar de las bendiciones de Cristo. Y nos gloriamos en la doctrina de la unión con Cristo, de la unión del creyente con Cristo. Por medio de la unión, el creyente con Cristo muere a sí mismo, así como Cristo murió, pero también puede recibir y ser bendecido por las bendiciones espirituales que ahora le pertenecen al creyente. Al estar unido a Cristo, el creyente disfruta de una multitud de bendiciones espirituales y de promesas que ahora son suyas. Y de hecho de una herencia que le espera. Ahora es llamado hijo de Dios, ahora tiene comunión con el Padre, ahora tiene una serie de hermanos. Y decimos, gloria a Dios por la unión con Cristo. Gloria a Dios por eso. De hecho, alabamos al Señor por la doctrina de la unión con Cristo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni espada, ni angustia, ni enfermedad. Nuestra unión con Cristo, amados hermanos, es sostenida porque es Cristo quien la sostiene. Y nos gloriamos en la unión con Cristo. Pero, amados hermanos, fallamos en unirnos solamente a Cristo y no en unirnos al cuerpo de Cristo. No consideramos a los hermanos. Y decimos, Señor, mientras yo me una a ti está todo bien. Me salvo yo. Y los demás, que miren por lo suyo. Pero, amados hermanos, cuando nos unimos a Cristo, no podemos unirnos solamente a su cabeza, sino que nos unimos al cuerpo. Nos unimos a otros hermanos también. Nos unimos a una congregación. Por lo tanto, no estamos solos. El hermano que tiene a su lado forma parte del cuerpo de Cristo. Y si usted ha sido injertado en ese cuerpo por medio de la fe, su unión no es solo para con Cristo, sino también para con su hermano. Y es cierto, hermanos, el cuerpo es dirigido por la cabeza, pero en ese cuerpo espiritual existen otros miembros con los que también tenemos relación y responsabilidades. Por lo tanto, no hay lugar para el individualismo y no hay lugar para el egoísmo dentro de la Iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. Este llamado a la humildad y a buscar el bienestar de los demás no es un simple ideal humano, sino que tiene fundamento y ejemplo supremo en la actitud de Cristo Jesús. Y esto es lo que va a hacer Pablo. Él dio esta exhortación a vivir de determinada manera dentro de la Iglesia, a tener unidad, a tener humildad, a tener amor, a preocuparse el uno por el otro y a servirse el uno al otro. Y ahora va a presentar el ejemplo supremo para el cristiano, que es el ejemplo de Jesucristo. Y que esto, la intención de Pablo es que esto selle la verdad que está exponiendo en los corazones de los creyentes. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está llamando aquí a los creyentes a adoptar una mentalidad específica, la mentalidad de Cristo Jesús. Y esta palabra, pues, conecta con el argumento previo, mostrando que esta actitud que va a exhortar es una respuesta al llamado a la unidad y a la humildad de los versículos anteriores.
La palabra griega, phroneo, hace referencia a una manera de pensar, a una actitud, a una disposición mental. No se trata simplemente de un sentimiento emocional, sino de una mentalidad profundamente arraigada que gobierna nuestra conducta. Pablo está llamando a los creyentes a adoptar una manera de pensar que refleje a Cristo, introduciéndolo a Él como el ejemplo supremo de esta actitud. Este llamado, hermanos, entonces subraya la vida cristiana, porque la vida cristiana, hermanos, no solamente es un conjunto de reglas, no solamente es un conjunto de normas, sino que es una imitación del carácter de Cristo. Y esto es lo que Pablo se propone exponer acá. Y él va a considerar la humillación de Cristo. La porción que vamos a leer, amados hermanos, es considerada por muchos eruditos como un himno cristológico primitivo, basado en el estilo poético que utiliza paralelismos, ritmos, simetrías y la estructura en base a su descenso y a su posterior exaltación. Se piensa que esto es un himno cristológico. Además, tiene un lenguaje particular y una cristología distintiva que está bien condensada y una independencia literaria, porque si usted saca estos versículos de acá, no pierden la coherencia, parecían ser una unidad. Por lo tanto, este himno podría haber existido de manera independiente antes de ser incorporado por Pablo acá en Filipenses. Y esto, hermanos, sumado a que es probable que los primeros cristianos usaran himnos para enseñar doctrina y adoración comunitaria, cabe la posibilidad entonces para pensar que esto puede tratarse efectivamente de un himno. Y la clave de este mensaje, hermanos, radica en adoptar la misma actitud de Cristo. Una disposición a renunciar al derecho personal y abrazar el sacrificio por el bien de otros. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El uso del término siendo acá, cuando dice siendo en forma de Dios, indica una condición continua, es decir, Cristo no dejó de ser Dios en ningún momento. Cristo no llegó a ser Dios en algún momento y no dejó de ser Dios en ningún momento, sino que Él existió eternamente en igualdad divina con el Padre. Y la expresión, hermanos, en forma de Dios acá no alude, es la palabra morfo en griego, no alude simplemente a una apariencia externa. Pablo no nos pretende comunicar a qué se asemejaba a Dios o cómo se veía a Dios, sino que apela a la esencia misma de Dios, que Cristo es de la misma naturaleza o esencia de Dios. Es decir, esta forma de Dios no indica apariencia física, sino naturaleza. Cristo compartía plenamente la naturaleza divina desde la eternidad y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amado hermano, considere esto. Cristo poseía todos los derechos divinos, pero optó por no ejercerlos en su beneficio personal. Cristo, siendo igual a Dios, siendo Dios de hecho, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo, yo no me voy a rebajar, no merecen la pena, sino que se despojó de sí mismo. Versículo 7, dice Pablo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La teología reformada distingue dos elementos en la humillación de Cristo. Primero, la kenosis y segundo, la humillación. Y la palabra original, que aquí se traduce como se despojó, es kenos en el griego, y esta palabra también se traduce como vaciarse, despojarse, vaciarse. Y esto es lo que en teología se conoce como la kenosis de Cristo, el vaciamiento de Cristo. Ahora, ¿de qué se despojó Cristo? Algunos llegan a decir que Cristo se despojó de su naturaleza divina y se hizo hombre. Pero eso es una herejía que fue condenada en el Concilio de Calcedonia. Porque Cristo no dejó de ser Dios. Esta kenosis, este despojarse, este vaciamiento, no puede entenderse como una renuncia a su divinidad. Jesús no está renunciando, sino que más bien Él está adquiriendo una naturaleza humana. Y al hacer esto, Cristo en ningún momento dejó de ser Dios, sino que Él renunció voluntariamente a los privilegios y a la gloria que les correspondían como Dios. A Cristo le correspondía toda la gloria. Sin embargo, Él cuando estuvo aquí en la tierra, antes de partir, dijo, Padre, glorifícame como la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Cristo, ¿a qué cosa renunció? A su propia gloria, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, humillándose a sí mismo. Dentro de la humillación
la teología reformada menciona 5 etapas: la encarnación, el sufrimiento, la muerte, la sepultura y el descenso al Hades de Cristo. Sin embargo, nosotros no vamos a considerar todos esos puntos, pero sí vamos a considerar la encarnación, porque aquí Pablo está mencionando que Cristo tomó forma de hombre. Y cuando se nos dice que la palabra se hizo carne, esto no significa que el Logos dejara de ser lo que era antes. Antes que esto, él adquirió una forma adicional, sin ningún cambio en su naturaleza original. Ahora, en la época de la Reforma, la opinión predominante entre los anabaptistas fue que el Señor trajo su naturaleza humana desde el cielo. Es decir, María solamente fue un canal por medio del cual Jesús nació. Jesús ya traía esa naturaleza humana. Pero si así fuese, amados hermanos, estaríamos hablando de una nueva creación, similar a la nuestra, pero sin estar conectada con la nuestra orgánicamente. Y si la naturaleza humana de Cristo no fue derivada de la misma estirpe que nosotros, sino que solamente se asemejaba, no existe tal relación entre Él y nosotros para que pueda ejercer de mediador. Por lo tanto, si Cristo hubiese sido generado por un hombre, por otro lado, habría estado incluido en el pacto de obras y como tal habría participado de la culpa común de la humanidad. Pero ciertamente, amados hermanos, fue una humillación que el Logos asumiera la naturaleza humana tal como es desde la caída. Una naturaleza humana que después de la caída está debilitada y sujeta al sufrimiento y la muerte, aunque Él, por supuesto, la adquirió libre de la mancha del pecado. El Espíritu Santo obró de manera poderosa, cubrió, dice la palabra también, a María, y por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Jesús, porque Él no tiene pecado y porque Él está habilitado para limpiar, para purificar, para perdonar a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, Cristo abandonó su gloria, amados hermanos, y se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, estando expuesto a la muerte, a una naturaleza debilitada después de la caída. Ciertamente, amados hermanos, fue una humillación que el Logos asumiera la naturaleza humana, pero también podemos considerar el sufrimiento de Cristo. El camino de obediencia fue para Él al mismo tiempo un camino de sufrimiento. Sufrió de parte de los reiterados asaltos y las tentaciones de Satanás, sufrió del odio, sufrió de la incredulidad de su pueblo, sufrió la persecución de sus enemigos. Hubo un tiempo, amados hermanos, en que la atención se fijaba mucho exclusivamente en sus sufrimientos corporales, pero Él también sufrió en su alma. Él también sufrió en lo interior de su ser. Él agonizó en el huerto, donde su alma estaba muy triste y triste hasta la muerte. Fue abofeteado, fue flagelado, fue crucificado. Y como dice Berkov, aquel que tenía el derecho para gobernar fue puesto en el deber obligatorio de obedecer. Aquel que era puro y santo tenía que vivir en una atmósfera pecaminosa y contaminada. Aquel que era santo estaba en asociación cotidiana con pecadores y fue cargado con la grandeza de la culpa de sus contemporáneos. Nadie pudo sentir la intensidad del dolor, la pesadumbre, el mal moral como Cristo podía hacerlo, amado hermano. Si a usted le duele ver el pecado, si a usted le duele ver una generación de jóvenes perdida hoy en nuestros días, llena de pecado, amados hermanos, nadie puede sentir la intensidad del dolor que Cristo sintió en medio de un mal moral tan grande como el que él vivió. Pero además de estos sufrimientos más comunes, también hubo sufrimientos causados por el hecho de que Dios hiciera que nuestras iniquidades cayeran sobre Él como un torrente. Los sufrimientos del Salvador no fueron puramente naturales, sino que también fueron el resultado directo de una acción de Dios derramando su ira sobre su propio Hijo. Como dice Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cristo, hermanos, se humilló hasta lo sumo y lo hizo tomando forma de siervo. Usted sabe que la palabra siervo en el griego es doulos, esclavo. No solo se hizo hombre, sino que adoptó la posición más baja del hombre, la de un esclavo, la de un siervo. Y este término, hermanos, denota que Cristo vivió para servir, no para ser servido, cumpliendo perfectamente, hermanos, el papel del siervo sufriente que fue anunciado en Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y estando en la condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, el Cristo de la gloria, el Cristo de toda gloria, soberano con el Padre, aceptó libremente el sufrimiento, aceptó la burla, aceptó la muerte, demostrando una humildad incomprensible, hermanos, para los estándares humanos. La obediencia que Cristo describe como absoluta acá. Su muerte no fue un accidente ni fue un evento fuera de control, sino la culminación de su sumisión a la voluntad del Padre. Y nosotros, amados hermanos, que estamos celebrando los Advientos, estamos celebrando esto mismo, el nacimiento de Cristo, o en otras palabras, que Cristo se humilló, que Cristo se despojó de su gloria, que Cristo no consideró que no merecíamos la pena, sino que por amor vino a sufrir. Vino como el siervo sufriente. El Catecismo de Heidelberg dice correctamente que todo el tiempo que Cristo vivió en la tierra, pero en especial hacia el final de su vida, soportó en cuerpo y además en alma también la ira de Dios contra el pecado de toda la raza humana. Y usted y yo, amados hermanos, a menudo sentimos que nadie nos entiende. A menudo sentimos que nadie entiende nuestro dolor. A menudo nos sentimos solos. A menudo nos sentimos olvidados. Ni siquiera sabemos si el Señor nos entenderá. Pero, amado hermano, el Señor sabe lo que usted está pasando. El Señor sabe lo que usted está sufriendo porque Él mismo lo sufrió. No tenemos un Dios que no conoce lo que es el desgaste del cuerpo. Él sabe lo que es el desgaste del cuerpo. Él sabe lo que es la tentación. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es la soledad. Porque Él estuvo 40 días y 40 noches en el desierto solo. Fue tentado, venciendo la tentación. Después sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron solo. Amado hermano, sepa cuando usted se siente solo, que hay uno que también estuvo solo. Más solo que usted, más solo que yo, experimentando un dolor y un oprobio más grande que el de usted y que el mío. Una agonía, un sufrimiento, no solamente de sus contemporáneos, sino que la ira del Padre iba a venir sobre él también. El siervo sufriente es presentado acá a recibir el dolor, a recibir el sufrimiento, a recibir sobre él la paga del pecado. Fue significativo también, amados hermanos, que Cristo no fuera decapitado ni apedreado hasta la muerte. La crucifixión no era una forma de castigo judía, sino romana. Y se consideraba tan infame y tan vergonzosa que no podía aplicarse a los ciudadanos romanos. Por esto mismo Pablo no fue crucificado, sino que Pablo fue decapitado, porque era ciudadano romano, tenía este privilegio. Pero, amados hermanos, la crucifixión estaba reservada, era un acto vergonzoso que estaba reservado solamente para la escoria de la humanidad, para los criminales y para los esclavos más perversos. Al sufrir dicha muerte, Jesús cumplió las extremas demandas de la ley. Al mismo tiempo padeció una muerte maldita y así también dio evidencia del hecho de que Él, hermanos, se volvió maldición por nosotros. La vida de Cristo, hermanos, redefine el concepto de liderazgo y grandeza que nosotros tenemos, especialmente en nuestros días. En lugar de imponerse, Cristo sirvió. En lugar de buscar exaltación inmediata, aceptó su humillación y su sufrimiento. Y es entonces cuando Pablo nos llama a nosotros a tener este mismo sentir, a estar dispuestos a humillarnos, a estar dispuestos a sufrir, a estar dispuestos a servir, a estar dispuestos de olvidarnos de nosotros mismos y glorificar a Dios con nuestra vida. Versículo 9. Acá viene la parte de la exaltación. Hemos visto la humillación de Cristo y ahora viene la exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vivimos en un mundo, hermanos, lleno de luchas por el poder, donde las personas buscan ser exaltadas. Sin embargo, el camino de Jesús nos enseña a ser radicalmente diferentes. Y es que la verdadera exaltación, amados hermanos, viene a través de la humildad y de la obediencia. Las palabras por lo cual conectan este apartado de exaltación con los versículos anteriores, donde Pablo describe cómo Jesús se humilló a sí mismo, incluso hasta la muerte de cruz. La obediencia perfecta y su sacrificio lo hicieron digno de esta exaltación. Y esto indica, hermanos, que Jesús ha sido elevado al lugar más alto, por encima de todo poder, por encima de toda autoridad. El mismo Señor dijo en Mateo, capítulo 23, versículo 12, porque todo aquel que se enaltece
será humillado y el que se humilla será entonces enaltecido. Este nombre se refiere al título de Señor, al título de Kyrios, el cual enfatiza su divinidad. Y en el contexto del judaísmo, este título, el título de Señor, era usado exclusivamente para Yahvé. Y esto, amados hermanos, muestra que Jesús es plenamente Dios. Continúa diciendo el apóstol, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y acá, hermanos, cuando habla del nombre de Jesús, Pablo no está haciendo referencia a cómo suena fonéticamente su nombre, sino a la autoridad y al poder que ese nombre representa. Detrás de ese nombre fonético de Jesús hay una persona, hay un ser soberano, poderoso, que tiene dominio de todas las cosas. Y ante Él, es ante esa persona, es ante Dios mismo en Cristo, que toda rodilla se doblará. Esto incluye todo ser viviente, amados hermanos, los ángeles, los seres humanos y hasta los ángeles caídos. Y esta es una referencia directa a Isaías 45:23, donde Yahvé, donde Jehová, declara que toda rodilla se doblará ante Él. Y aplicar esto a Jesús es una afirmación plena de su divinidad. Todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay debajo de la tierra se postrará ante Él. Es decir, todo el universo, los ángeles, los vivos, los muertos, nadie estará excluido de reconocer la autoridad de Cristo. Y versículo 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquí, hermanos, se cierra el himno cristológico con una confesión pública y universal. El alcance universal, cuando dice toda lengua, indica que tarde o temprano todos reconocerán que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Que Jesús es Señor soberano, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que la tierra es puesta como el estrado de sus pies. Para todos los creyentes, amados hermanos, esta es una confesión salvadora. Esta confesión de que Jesucristo es el Señor es un acto de fe salvadora, pero para los no creyentes, hermanos, será un reconocimiento inevitable de su gloria. Pero lo que sí sabemos es que tanto unos como otros un día van a reconocer, van a declarar que Jesucristo era y es verdaderamente el Señor. Todo esto para gloria de Dios Padre. Fíjese en la unidad que hay dentro de la Trinidad. La exaltación de Cristo no compite con la gloria del Padre, sino que la magnifica, la exalta. Cristo es exaltado para que el plan redentor de Dios sea reconocido y sea alabado. Y hoy tenemos la oportunidad, amados hermanos, nosotros de someternos también a Cristo y de hacerlo voluntariamente, en adoración y en fe. Porque en el futuro todos lo harán, pero para muchos será tarde. Al meditar, amados hermanos, en este pasaje, somos llamados a mirar a Cristo, quien siendo Dios no se aferró a sus derechos divinos. Si alguien merecía la gloria era Él, pero cuando vino no recibió gloria. Recibió sufrimiento, dolor, desprecio y muerte. Y la ira del mismo Padre. En este acto supremo de humildad, amados hermanos, y obediencia, no solo es el fundamento de nuestra redención, sino que también es el modelo perfecto de cómo nosotros debemos vivir como hijos de Dios. La unidad y el amor dentro de la Iglesia, hermanos, no se construyen sobre nuestras propias fuerzas o sobre nuestros propios méritos, sino sobre el ejemplo que Cristo nos dio. Por eso somos desafiados a cultivar la misma actitud de humildad de Cristo, poniendo los intereses de los demás por encima de los nuestros y a vivir como reflejo de la gracia que nosotros hemos recibido. Finalmente, amados hermanos, ya para ir terminando, recordemos que la exaltación de Cristo por parte del Padre nos asegura que su humildad no fue en vano, sus sufrimientos no fueron en vano. Este despojarse de sí mismo, de su gloria, de sus derechos, de su prerrogativa divina, no fue en vano, sino que resultó en gloria eterna. Así también, amados hermanos, cuando nosotros vivimos en obediencia y en humildad, podemos confiar que Cristo será glorificado en nosotros y que compartiremos la gloria de Cristo. Que esta palabra, amados hermanos, que esta porción que hemos leído, nos impulse a buscar la unidad, nos impulse a buscar la humildad, nos impulse a buscar la obediencia como una respuesta de adoración
al incomparable amor y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos repitiendo de nuevo el último versículo. Que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El Señor lo bendiga, amado hermano. Póngase en pie para orar. Dios eterno, te damos las gracias, Señor, porque nos has mostrado, Dios mío, de qué manera tú te despojaste de tu gloria, Señor. Te humillaste a ti mismo, Señor. Te expusiste al sufrimiento, al desprecio, a la soledad, a la muerte y a la ira del Padre. Oh, Dios mío, por amor a nosotros, Señor. ¿De qué manera nosotros entonces debemos conducirnos en medio de la Iglesia? No es haciendo valer nuestras opiniones, no es haciéndonos notar, no es exaltándonos a nosotros mismos, no es que nadie pase por encima de mí o pasar yo por encima de todos, sino que es en humildad, en obediencia, en amor, así como tú nos has enseñado, con esa verdadera humildad que depende de ti, Padre amado, con esa verdadera humildad, Señor, que nos hace saber que nosotros no somos grandes, sino que tenemos un Dios grande. Te damos las gracias, Dios mío, y te pedimos, Señor, que tú hagas que esta palabra, Señor, more en nuestros corazones, que more en nuestras vidas, para que entre nosotros podamos relacionarnos de esta misma manera, Señor, en amor, en unidad, en misericordia, en gracia, animándonos y alentándonos los unos a los otros, Padre amado, para poder dar testimonio ante el mundo de esta unidad, Señor, que tú has dejado en medio nuestro, de esta unidad que tú mismo tienes con el Padre, Dios mío. Te pido que bendigas a cada hermano que ha llegado a este lugar y que bendigas también a cada hermano que ha seguido la transmisión, Señor, que tu bendición los alcance también. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu entrega, por lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga, amados hermanos.